¿Alguna vez has pensado en los horrores que pueden ocultarse dentro de un manicomio? Estas son 5 historias de terror sobre manicomios que te pondrán los pelos de punta. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Desde que tengo memoria, siempre fui un chico curioso. Me gustaba explorar lugares abandonados, buscar tesoros ocultos en los rincones más oscuros de la ciudad y desafiar las leyendas urbanas que atemorizaban a mis amigos. Pero nunca pensé que mi curiosidad me llevaría tan lejos. Fue una noche de octubre, justo antes de Halloween, cuando todo comenzó. Yo había escuchado rumores sobre un viejo manicomio que se encontraba en las afueras de la ciudad. Lo llamaban el manicomio de San Judas. Mis amigos y yo habíamos oído hablar de ese lugar cientos de veces. Decían que estaba maldito, que los gritos de los pacientes aún resonaban en los pasillos y que nadie que entraba salía sin haber perdido algo más que la cordura. «Vamos, Martín», me había dicho Daniel, mi mejor amigo, con una mezcla de nerviosismo y emoción en su voz. «Solo será una pequeña exploración». Entramos, tomamos algunas fotos y salimos. Además, ¿no eras tú el que decía que todas esas historias eran tonterías? Yo, sin dudarlo, acepté el desafío. Daniel tenía razón, yo siempre fui el primero en desmentir esas historias. Así que, ¿por qué no probarlo una vez más? Nos reunimos esa noche en el parque cerca de la entrada de la ciudad y comenzamos nuestra caminata hacia el manicomio. Éramos 5, Daniel, Natalia, Luis, Valeria y yo. El camino hacia el manicomio estaba lleno de árboles retorcidos y maleza alta que casi nos llegaba a la cintura. La luna estaba llena, lo que hacía que nuestra caminata fuera menos aterradora. Sin embargo, una densa niebla empezó a cubrir todo, envolviéndonos en un velo que hacía que cada sombra pareciera más amenazante. «Esto es una mala idea», murmuró Valeria, aferrándose a mi brazo. «Deberíamos regresar». «Ya casi llegamos», respondí, aunque en el fondo sentía el mismo miedo que ella. Finalmente, lo vimos. El manicomio de San Judas se alzaba ante nosotros, imponente y silencioso. Sus ventanas estaban rotas, y la fachada, cubierta de enredaderas, le daba un aspecto aún más siniestro. El edificio tenía al menos 4 pisos de altura, y cada piso parecía más oscuro que el anterior. Una vez frente a la puerta principal, empujamos, pero no se movió. Luis encontró una ventana rota por la que podíamos entrar, así que, uno a uno, nos deslizamos adentro. El interior era aún más aterrador que el exterior. El aire estaba cargado de un olor rancio, como si la desesperación de los antiguos pacientes todavía flotara en el ambiente. Nos encontrábamos en lo que parecía ser la recepción. Había una mesa volcada, papeles esparcidos por el suelo y sillas rotas. En las paredes, frases garabateadas con algo que parecía sangre seca. Pero había algo más. Un silencio. No era un silencio normal, era uno que hacía que mis oídos zumbasen, un vacío que parecía tragar todo sonido. «Tal vez deberíamos separarnos», sugirió Daniel, aunque su voz sonaba menos segura que antes. Cubrimos más terreno de esta manera y nos encontramos aquí en 15 minutos. Aunque la idea no me convencía del todo, asentí. Nos dividimos en 2 grupos, Daniel, Natalia y Luis se fueron hacia la derecha, mientras que Valeria y yo tomamos el pasillo de la izquierda. A medida que avanzábamos, el pasillo se hacía más estrecho. Las paredes, cubiertas de moho y con manchas oscuras, parecían estar cada vez más cerca, como si quisieran atraparnos. Sentía el pulso en mis oídos y un frío extraño que recorría mi espalda. Podía oír a Valeria respirando con dificultad a mi lado. «Martín, esto no está bien», susurró ella. La tomé de la mano para tranquilizarla. Pero entonces lo escuché. Un susurro. Un murmullo casi imperceptible, como una voz que provenía de las paredes.
Me detuve en seco. ¿Escuchaste eso?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Valeria asintió, con los ojos abiertos como platos. El sonido se hizo más fuerte, más claro, pero aún no entendía las palabras. Parecía que alguien estaba rezando. Seguimos avanzando, con cada paso el sonido se hacía más claro. Llegamos a una puerta al final del pasillo, de la cual parecía provenir el ruido. Empujé la puerta con cautela, y lo que vi me heló la sangre. Era una sala de pacientes. Camas oxidadas alineadas en filas, todas vacías, excepto una. Había una figura en la cama más lejana, encorvada, susurrando. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. A medida que me acercaba, la figura se volvía más clara. Era un hombre, o al menos lo había sido. Estaba vestido con un uniforme viejo y descolorido del manicomio, con la piel pálida y estirada sobre su rostro. Sus ojos estaban cerrados, pero sus labios se movían rápidamente, como si estuviera rezando. Valeria tiró de mi brazo, tratando de alejarme, pero yo estaba hipnotizado. Justo cuando estaba a punto de tocar su hombro, sus ojos se abrieron de golpe, revelando dos pozos oscuros y vacíos. Su boca se abrió en un grito silencioso, y sentí una ráfaga de aire helado que me empujó hacia atrás. Corrimos. No recuerdo haber salido de esa sala ni cómo volvimos a la recepción, pero de alguna manera lo hicimos. Nos encontramos con el otro grupo, que tenía una expresión igualmente aterrorizada. «Tenemos que salir de aquí», dijo Luis, sin aliento. «Ahora». Sin discutir, corrimos hacia la ventana por la que habíamos entrado, pero algo nos detuvo. La puerta principal, que estaba cerrada antes, ahora estaba abierta de par en par. Y allí, en la entrada, había una figura. Una mujer, con un vestido blanco antiguo y el cabello negro enmarañado, nos miraba con una sonrisa perturbadora. Dio un paso hacia nosotros, y el miedo me paralizó. De repente, un grito desgarrador resonó por todo el edificio. Miré a mi alrededor buscando la fuente, pero no había nadie más. Fue entonces cuando sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo me estuviera arañando desde adentro. Grité de dolor y caí al suelo. A través de mi visión borrosa, vi a mis amigos gritando, tratando de arrastrarme fuera del edificio. Pero no podía moverme. Algo me estaba sujetando, algo frío y pesado. La figura de la mujer avanzó hacia mí, cada paso haciendo que el dolor en mi pecho se intensificara. Sentí que mi corazón latía con más fuerza, casi como si quisiera salir de mi pecho. Entonces, de repente, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba afuera. Mis amigos estaban a mi alrededor, con caras de preocupación y miedo. Me incorporé, respirando con dificultad. Mi pecho aún dolía, pero el frío se había ido. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sabemos, respondió Daniel, todavía jadeando. Te desmayaste de repente. Pensamos que te habíamos perdido. Miré hacia el manicomio. La puerta principal estaba cerrada de nuevo, y la niebla parecía más densa que antes. Sentí una opresión en el pecho, como si algo me estuviera llamando desde dentro, pero sacudí la cabeza. No quería volver a entrar. No después de lo que habíamos visto. Sin decir una palabra más, comenzamos a alejarnos del manicomio. Nadie sugirió volver a entrar, ni siquiera Daniel. El camino de regreso a la ciudad fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en nuestros pensamientos. Pero lo más extraño sucedió al día siguiente. Cuando desperté en mi cama, sentí un peso extraño en el bolsillo de mi chaqueta. Al sacarlo, descubrí una pequeña llave oxidada. No recordaba haberla tomado, ni siquiera haberla visto antes. Pero de alguna manera, sabía de dónde venía. La misma opresión en el pecho volvió, una urgencia por regresar. Traté de ignorarlo.
Durante días, semanas, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, una pesadilla provocada por la adrenalina y el miedo. Pero la llave permanecía allí, como un recordatorio constante de lo que había visto, de lo que había sentido. Mis amigos también cambiaron. Daniel, siempre el más valiente del grupo, apenas hablaba. Natalia, quien solía ser la más alegre, ahora tenía unas ojeras profundas, como si no hubiera dormido en semanas. Luis y Valeria se volvieron inseparables, pero también más reservados. Ninguno de nosotros habló de lo que vimos esa noche, pero todos sabíamos que algo había cambiado. Entonces, una noche, no pude más. La opresión en mi pecho era insoportable, como si algo dentro de mí estuviera tratando de salir. Tomé la llave y, sin pensar, me dirigí al manicomio de San Judas. Cuando llegué, la puerta principal estaba abierta de nuevo, como si me estuviera esperando. Entré sin dudar, la niebla engulléndome una vez más. El interior era el mismo, pero esta vez no había susurros, no había figuras en las sombras. Todo estaba en silencio. Avancé por el pasillo hasta la misma puerta donde habíamos visto al hombre rezando. Al abrirla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero la habitación estaba vacía. No había camas oxidadas ni figuras encorvadas. Solo una silla en el centro, y en la silla, un viejo cuaderno. Lo tomé y comencé a hojearlo. Las páginas estaban llenas de garabatos y palabras incoherentes, como los pensamientos desordenados de alguien perdiendo la cordura. Pero al llegar a la última página, mi corazón se detuvo. Allí, escrito con una caligrafía infantil, había un nombre, el mío. Cerré el cuaderno de golpe y retrocedí, mi respiración acelerándose. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía estar mi nombre allí? De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, temblando. Allí estaba ella, la mujer con el vestido blanco. Su sonrisa perturbadora era aún más amplia, y sus ojos, vacíos como pozos oscuros, me miraban fijamente. Avanzó un paso, y sentí el mismo dolor agudo en mi pecho. Caí de rodillas, jadeando, tratando de alejarme. Te estaba esperando, susurró, su voz suave pero gélida. Siempre te estuve esperando. Sentí que mi visión se oscurecía, pero esta vez no había nadie para arrastrarme fuera. Esta vez, sabía que no iba a despertar en mi cama. Sabía que me había convertido en parte del manicomio de San Judas, otro alma atrapada en sus muros. Y justo antes de que todo se volviera negro, entendí la verdad. No había escapatoria. Nunca la hubo. Habíamos despertado algo aquella noche, algo que no debió haber sido perturbado. Y ahora, era mi turno de rezar en la oscuridad. No sé si alguien leerá esto, pero necesito escribirlo. Necesito que alguien sepa lo que ocurrió, porque yo ya no puedo confiar en mis propios recuerdos. Mi nombre es Lucía, tengo 17 años, y esto es lo que me sucedió en el manicomio de Santa Cecilia. Todo empezó con una apuesta estúpida. Mis amigos y yo nos considerábamos exploradores urbanos, o al menos eso pretendíamos ser. Era una de esas cosas que haces cuando no tienes nada mejor que hacer en un pequeño pueblo donde parece que nunca pasa nada. En esta ocasión, fue Daniel el que propuso la idea. ¿Qué les parece Santa Cecilia?, dijo con una sonrisa maliciosa. Mi primo me contó que está encantado. Santa Cecilia era un antiguo hospital psiquiátrico, abandonado desde hacía décadas. Los rumores decían que estaba embrujado, que los pacientes aún deambulaban por los pasillos en forma de espíritus. Algunos decían que los doctores realizaban experimentos inhumanos en sus pacientes y que sus almas nunca encontraron descanso. Claro, Dani, respondió Sara con sarcasmo. ¿Qué sigue? ¿Una casa de brujas en el cementerio? Pero al final, después de mucho convencer, todos aceptamos. Al fin y al cabo, teníamos que mantener nuestra reputación de ser los más valientes del colegio.
Nos reunimos en la entrada del hospital a la medianoche. La luna llena iluminaba la fachada decrépita del edificio, lanzando sombras largas y siniestras sobre el camino. El lugar estaba rodeado por un viejo muro de piedra cubierto de enredaderas que parecían arañas gigantes trepando por la superficie. Una verja de hierro oxidada estaba entreabierta, invitándonos a entrar. «Bueno, aquí estamos», dijo Andrés, ajustándose la mochila al hombro. «¿Están listos?» «Claro», respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Mis manos temblaban, y no era solo por el frío. Había algo en el aire, una tensión palpable, como si el lugar respirara con vida propia. Entramos con linternas en mano, iluminando el oscuro pasillo delante de nosotros. El silencio era total, roto solo por el crujido de nuestras pisadas sobre los escombros y el eco distante de gotas de agua que caían del techo. El aire era pesado, cargado de un olor a humedad y moho, pero también algo más. Algo metálico, como sangre oxidada. «Dicen que los doctores hacían experimentos aquí», murmuró Daniel, como si hablara consigo mismo. «Que algunos pacientes nunca salieron». Sara le dio un codazo, riéndose nerviosamente. «No empieces con eso, Dani. Sabemos que todo es mentira». Avanzamos por un pasillo largo, con puertas a ambos lados. Algunas estaban cerradas, otras entreabiertas. En algunas se podían ver camas oxidadas, grilletes colgando de las paredes y sillas de ruedas destrozadas. Todo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, como si el tiempo mismo hubiera decidido ignorar este lugar. Llegamos a una escalera que conducía al piso superior. Sin decir una palabra, comenzamos a subir. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño. Un susurro suave, apenas audible, como si alguien hablara desde muy lejos. ¿Escucharon eso?, pregunté, deteniéndome en seco. «¿Qué cosa?», respondió Sara. Ese susurro, como si alguien estuviera hablando. Todos se detuvieron, pero el susurro ya no estaba. Tal vez había sido mi imaginación o el viento que se colaba por alguna ventana rota. Pero algo dentro de mí sabía que había sido real. Continuamos hasta llegar a lo que parecía ser la sala de operaciones. Una enorme lámpara quirúrgica colgaba del techo, cubierta de telarañas. En el centro de la sala había una mesa de operaciones, con correas de cuero desgastadas. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que se extendían como manos fantasmales. «¡Guau! Esto es intenso», murmuró Andrés, apuntando con su linterna a la mesa. De repente, se escuchó un golpe fuerte, como si algo hubiera caído en el piso de abajo. Todos saltamos y apuntamos nuestras linternas hacia la puerta. «¿Qué demonios fue eso?», exclamó Sara. «Debe haber sido el viento», respondió Daniel, pero su voz temblaba. «O algún animal». Decidimos investigar. Bajamos las escaleras de nuevo, esta vez con más cautela. Pero cuando llegamos al pie de la escalera, el aire estaba aún más frío y había un olor extraño, dulce, que no había notado antes. Fue entonces cuando vimos la puerta. Una puerta de acero, diferente a las demás, con un gran candado oxidado colgando de ella. Era imposible no haberla visto antes, pero allí estaba, como si hubiera aparecido de la nada. «Eso no estaba allí antes, ¿verdad?», preguntó Sara, dando voz a lo que todos estábamos pensando. «No. No lo estaba», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Daniel se acercó a la puerta y la empujó suavemente. Para nuestra sorpresa, el candado se abrió con un crujido, y la puerta se deslizó lentamente hacia adentro, revelando un pasillo oscuro que descendía hacia el sótano. «No hay forma de que bajemos ahí», dijo Sara, retrocediendo. «Vamos, Sara», dijo Daniel. «No hemos venido hasta aquí para echarse atrás ahora». Sin embargo, nadie se movió. Algo en ese pasillo no estaba bien. El aire estaba más frío, y el olor dulce era más fuerte. De repente, sentí un tirón en mi brazo.
Miré hacia abajo y vi que mi muñeca estaba marcada con una pequeña mancha de sangre. No había nada que pudiera haberme cortado. ¿Qué es esto?, murmuré, mostrando mi muñeca a los demás. Vámonos de aquí, dijo Andrés de repente, su voz urgente y tensa. Esto no es una broma. Algo está muy mal. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta de acero se cerró de golpe detrás de nosotros, atrapándonos en el pasillo. Las linternas comenzaron a parpadear y luego se apagaron una a una, dejándonos en completa oscuridad. No puede estar pasando esto, gritó Sara, su voz llena de pánico. Entonces, el susurro volvió, más fuerte esta vez, resonando en las paredes del pasillo. Era una voz femenina, suave, casi tranquilizadora, pero con una nota de desesperación. No entendía las palabras, pero podía sentir su dolor, su miedo. ¿Qué quieren de nosotros?, grité, sin esperar una respuesta. Pero la voz continuó, incesante, como un eco en nuestras mentes. De repente, sentí un golpe fuerte en la cabeza, y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba sola. La puerta estaba abierta, y el pasillo estaba iluminado por una luz tenue que provenía de alguna fuente invisible. Mi cabeza dolía, y mi muñeca estaba sangrando más. Me puse de pie, tambaleándome, y empecé a caminar hacia la luz. ¿Dani? ¿Sara? ¿Andrés? Llamé, pero no hubo respuesta. Seguí avanzando, sintiendo que el pasillo se hacía más estrecho a cada paso. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y el susurro se hacía más fuerte, más insistente. Finalmente, llegué a una puerta al final del pasillo, que se abrió ante mí con un chirrido. Dentro de la habitación había una figura de espaldas a mí, vestida con un sucio uniforme de hospital. Su cabello estaba enmarañado, y sus manos colgaban a los lados, temblando. «Hola», dije con cautela. «¿Estás bien?». La figura se giró lentamente, y pude ver su rostro. Era el rostro de una mujer, pero sus ojos estaban vacíos, oscuros, como pozos sin fondo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Solo el susurro que llenaba mi mente. De repente, sentí un tirón fuerte en mi pecho, como si algo me estuviera succionando. Mis piernas se dieron, y caí al suelo, tratando de aferrarme a algo, pero no había nada. La figura se acercó lentamente, y sentí un frío helado envolverme, como si me estuviera ahogando. Cerré los ojos, esperando el final, pero entonces, todo se detuvo. El frío, el susurro, el tirón. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en el pasillo, pero esta vez, las luces estaban encendidas y podía escuchar voces. Las voces de mis amigos. «Lucía. Lucía», gritaban, y sentí una ola de alivio. Corrí hacia el sonido, mi corazón latiendo con fuerza. Doblé una esquina y los vi. Estaban de pie en medio del pasillo, mirándome con ojos llenos de miedo. «¿Qué pasó?», pregunté, pero entonces vi sus muñecas. Estaban cubiertas de sangre, igual que las mías. «Tenemos que salir de aquí», dijo Daniel, su voz temblando. Esto no es un juego. Hay algo aquí. Algo que no quiere que nos vayamos». Asentí, y empezamos a correr juntos. Pero cada vez que doblábamos una esquina, el pasillo se extendía más. Parecía que estábamos atrapados en un laberinto sin fin, y el susurro no cesaba. Era como si el hospital mismo estuviera vivo, jugando con nosotros. Finalmente, llegamos a una puerta que parecía ser la salida. Estaba entreabierta, y podíamos ver la luz de la luna brillando del otro lado. «Vamos», gritó Andrés, y empujamos la puerta con todas nuestras fuerzas. Pero al otro lado, no había salida. Solo otra habitación, igual a la anterior, con la misma figura de espaldas. Esta vez, no se giró. Simplemente se quedó allí, inmóvil, mientras el susurro se hacía más fuerte, más agudo, como un grito desgarrador.
De repente, todo se volvió negro de nuevo. Cuando desperté esta vez, estaba en una cama. Una cama limpia, en una habitación blanca. Mis muñecas estaban vendadas y podía escuchar el pitido de un monitor a mi lado. Traté de incorporarme, pero sentí un dolor agudo en mi cabeza. Una enfermera entró en la habitación, sonriendo amablemente. ¿Cómo te sientes, Lucía?, preguntó. ¿Dónde estoy?, murmuré, mi voz débil. Estás en el hospital de San Juan. Te encontraron en el bosque, cerca del viejo manicomio. Has estado inconsciente por 2 días. ¿Y mis amigos?, pregunté, con el corazón en un puño. La sonrisa de la enfermera se desvaneció. Lo siento mucho, Lucía. No encontraron a nadie más. Solo a ti. Sentí una ola de desesperación y confusión. ¿Dónde estaban? ¿Qué les había pasado? Traté de recordar, pero mi mente era un torbellino de imágenes y sonidos. Entonces, lo escuché de nuevo. El susurro. Suave, casi inaudible, pero allí estaba, en el borde de mi conciencia. Y supe que, de alguna manera, Santa Cecilia no me había dejado ir. Desde ese día, el susurro nunca se ha ido. Lo escucho en los momentos de silencio, en los rincones oscuros de mi mente. Mis amigos nunca aparecieron, y el manicomio fue sellado de nuevo, pero algo me dice que está esperando. Que está esperando a alguien más. Y yo sigo escuchando el eco de los gritos. A veces, los lugares más oscuros no están en el mundo exterior, sino en la mente. Esto es algo que nunca entendí hasta que me encontré atrapado en el manicomio del olvido. Lo llamaban así porque la gente que entraba rara vez salía, y aquellos que lo hacían no recordaban nada de su tiempo allí. Todo empezó cuando encontré una nota arrugada en mi mochila que no reconocía haber puesto ahí. Era una tarde de otoño y acababa de terminar la última clase del día. Estaba buscando mis llaves cuando encontré esa nota, doblada varias veces y metida en el bolsillo lateral de mi mochila. La abrí con curiosidad. Las palabras eran escuetas y apenas legibles: ven al hospital psiquiátrico abandonado en el bosque. Medianoche. Trae una linterna. No decía quién la había escrito. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien observándome, pero el pasillo estaba vacío. El eco de mis pasos resonaba en la soledad. Sabía a qué hospital se refería. Todos en el pueblo conocían el viejo hospital psiquiátrico en las afueras. Hacía años que estaba abandonado, cerrado desde los años 70 después de una serie de muertes inexplicables y desapariciones de pacientes. Los rumores decían que el lugar estaba maldito, que las almas de los que murieron allí todavía rondaban los pasillos. Decidí ir. Quizá fue la curiosidad, o tal vez el deseo de encontrar algo diferente en mi vida aburrida y monótona. Me pasé el resto del día tratando de concentrarme en mis tareas, pero mi mente seguía regresando a esa nota. ¿Quién la había puesto en mi mochila? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué encontraría allí? Cuando llegó la noche, tomé una linterna y me dirigí hacia el bosque. La luna llena iluminaba el camino a través de los árboles, y el sonido de las hojas bajo mis pies era lo único que rompía el silencio. Después de unos 20 minutos caminando, el edificio apareció ante mí, una sombra imponente contra el cielo nocturno. Las ventanas estaban rotas, y la fachada de ladrillo se desmoronaba con la decadencia del tiempo. Respiré hondo y me acerqué a la puerta principal. Estaba entreabierta. Empujé con suavidad, y el sonido chirriante de la madera vieja me hizo estremecer. Encendí la linterna y la dirigí hacia el interior. El aire estaba frío, más frío de lo que debería estar, y el olor a moho y descomposición llenaba mis pulmones. Di un paso adelante, y luego otro, el eco de mis movimientos resonando en el vestíbulo vacío. «Hola», llamé, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta, solo el silencio que se sentía casi opresivo. Me adentré más,
pasando por lo que parecía ser la recepción. Las sillas estaban tiradas por el suelo, y los papeles amarillentos cubrían el escritorio. La linterna parpadeó por un momento, y un escalofrío recorrió mi espalda. Continué avanzando, mi mente luchando contra la sensación de querer darme la vuelta y correr. Algo me decía que no estaba solo. Pasé por varias puertas cerradas, todas con números pintados en ellas. Había un tablero de corcho en la pared con papeles clavados, pero el tiempo había borrado la mayoría de las palabras. Solo quedaban manchas de tinta, testigos mudos de un pasado olvidado. Luego, escuché un ruido. Era suave, como un susurro, apenas audible sobre el sonido de mi respiración. Apagué la linterna por un momento y aguzé el oído. Ahí estaba otra vez, un murmullo distante, proveniente del final del pasillo. Seguí el sonido, mis pasos cautelosos sobre el suelo de madera que crujía bajo mi peso. A medida que me acercaba, los susurros se hicieron más claros. No era un solo susurro, sino varios, como si un grupo de personas estuviera hablando en voz baja. Llegué a una puerta entreabierta de donde provenían los sonidos. Mi mano tembló al empujarla, y la linterna iluminó una sala amplia con mesas y sillas, una especie de comedor. Pero no estaba vacío. Había sombras sentadas en las sillas, figuras indistintas que parecían estar reunidas en una conversación silenciosa. Al enfocarlas con la linterna, desaparecieron, como humo disipándose en el aire. El comedor quedó vacío, pero la sensación de estar siendo observado era innegable. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Di un paso atrás, tropezando con una de las sillas, y el sonido del metal contra el suelo hizo eco en el silencio. Fue entonces cuando la vi. Una figura solitaria al final del comedor, de pie junto a una de las ventanas rotas. Era una mujer, vestida con una bata de hospital. Su cabello estaba despeinado, y su rostro, aunque cubierto en sombras, parecía vacío, sin expresión. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz quebrándose. No respondió, solo me miró fijamente. Unos segundos después, comenzó a caminar hacia mí, lenta pero decididamente. La linterna parpadeó otra vez, y por un momento pensé que se apagaría. No sabía si correr o quedarme, mi cuerpo paralizado por el miedo. Entonces la figura se detuvo y, en un movimiento rápido, levantó la mano y señaló algo detrás de mí. Me giré instintivamente, pero no había nada, solo la puerta por donde había entrado. Cuando volví a mirar hacia donde estaba, ella había desaparecido. Sentí un golpe fuerte en la parte de atrás de mi cabeza. Todo se volvió negro. Desperté en una cama, con una luz tenue parpadeando sobre mí. Mi cabeza latía con un dolor sordo, y cuando intenté moverme, me di cuenta de que estaba atado a la cama con correas de cuero en mis muñecas y tobillos. Entré en pánico, tirando de las correas, pero no cedían. Tranquilo, dijo una voz suave. Una mujer se acercó, vestida con un uniforme de enfermera antiguo, como si estuviera congelada en el tiempo. Tenía una sonrisa calmada, pero había algo en sus ojos que me puso nervioso. ¿Dónde estoy?, logré preguntar, mi voz quebrada por el miedo. Estás en el hospital psiquiátrico del olvido, respondió, como si eso lo explicara todo. No te preocupes, estás aquí para curarte. ¿Curarme? No estoy enfermo, protesté, luchando contra las correas otra vez. Ella solo sonrió y se giró hacia una bandeja con herramientas de metal que tintinearon al moverse. Todos dicen eso al principio, dijo, seleccionando un bisturí. Pero te ayudaremos a recordar. Este es un lugar de sanación. El pánico me invadió. No, déjame ir, esto es un error. Ella se acercó con el bisturí, su rostro todavía con esa sonrisa tranquila. No te preocupes. Esto solo dolerá un poco. Cerré los ojos, esperando el dolor, pero entonces escuché un grito. Un grito que no era mío. Abrí los ojos y vi a la enfermera volteándose hacia la puerta, donde otra figura había aparecido. Era la misma mujer del comedor. La que me había señalado.
Estaba de pie en la entrada, mirándome con esos ojos vacíos. «Sal de aquí», dijo la figura. Su voz era baja, pero autoritaria. La enfermera pareció vacilar, mirando entre ella y yo. Entonces, como si se rompiera un hechizo, dejó caer el bisturí y salió corriendo de la habitación. La mujer se acercó a mí, y al hacerlo, las correas que me ataban se soltaron solas. Me senté, mi cuerpo temblando. «¿Quién eres?», le pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. «No hay tiempo», dijo ella. «Debes salir de aquí antes de que te encuentren de nuevo». Me levanté con torpeza, mis piernas tambaleándose. «¿Pero quién eres? ¿Qué es este lugar?». «Este lugar es una trampa para las almas perdidas», dijo. «Y yo fui como tú una vez. Ahora soy solo un eco». Ella me tomó de la mano, su toque era frío como el hielo. Me guió fuera de la habitación y al pasillo. Todo había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y el aire estaba impregnado de un olor a podrido. El hospital parecía más un laberinto ahora, los pasillos retorciéndose en direcciones imposibles. A medida que avanzábamos, escuché gritos lejanos, lamentos que parecían venir de todas partes a la vez. La mujer seguía adelante, sin vacilar, y yo la seguí, sintiendo que era mi única esperanza de escapar. Llegamos a una escalera, y ella me señaló hacia arriba. «Sube. Encuentra la puerta del tejado. Debes saltar. Es la única manera de salir». «¿Saltar? ¿Estás loca?», pregunté, pero su expresión era grave. «Confía en mí. Es la única manera». No tenía tiempo para discutir. Los gritos se hacían más fuertes, más cercanos. Subí corriendo las escaleras, 2 escalones a la vez, con el sonido de sus pasos detrás de mí. Encontré la puerta del tejado y la empujé con todas mis fuerzas. El aire frío de la noche me golpeó, y corrí hacia el borde, mirando hacia el oscuro abismo. Los gritos estaban casi sobre mí. Miré hacia atrás y vi sombras que se acercaban, figuras distorsionadas en la oscuridad. No había otra opción. Cerré los ojos y salté. Caí en un pozo de oscuridad, el aire silbando a mi alrededor. Esperaba el impacto, el dolor, pero en lugar de eso, sentí una caída interminable, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mí. Y luego, de repente, estaba de nuevo en el bosque, tumbado sobre la hierba húmeda. La luz de la luna brillaba a través de las hojas, y el sonido de los grillos llenaba el aire. Me incorporé lentamente, mirando a mi alrededor con incredulidad. El hospital estaba allí, a lo lejos, pero ya no parecía tan amenazante, solo un viejo edificio abandonado. Me levanté, tambaleándome, y empecé a caminar de vuelta a casa, sin atreverme a mirar atrás. Mi corazón aún latía con fuerza, y mis manos temblaban. Cuando llegué a mi habitación, me dejé caer en la cama, agotado, y cerré los ojos. Pensé que había sido un sueño. Quería creer que había sido un sueño. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, había una nueva nota en mi mesita de noche. La misma caligrafía apretada y desordenada. «No olvides». Y desde entonces, no he podido olvidar. Porque sé que, de alguna manera, aunque logré escapar, una parte de mí sigue atrapada allí, en el manicomio del olvido. Todo comenzó como un juego. Una de esas cosas estúpidas que haces cuando eres joven y piensas que nada puede salir mal. Estábamos aburridos una noche de verano y queríamos hacer algo diferente. Fue idea de Mateo. Siempre tenía ideas como esa, cosas que solo a él se le ocurrían. Él fue quien sugirió que deberíamos explorar el antiguo manicomio abandonado a las afueras de la ciudad. El lugar había sido abandonado por más de 20 años. Era un edificio viejo y decrépito, rodeado por un bosque denso que lo escondía de la vista de la carretera principal. Pero todos en la ciudad conocían su historia.
Se decía que ahí se cometieron cosas horribles, que los pacientes eran tratados peor que animales y que algunos murieron de hambre o de frío en sus celdas. Había rumores de que el director del manicomio, un tal doctor Guzmán, había perdido la razón y, antes de que las autoridades llegaran a cerrar el lugar, había dejado a varios pacientes morir en un ala del edificio. Nadie sabía exactamente qué había pasado con el doctor Guzmán, simplemente desapareció. Los adultos decían que era peligroso, que estaba lleno de escombros y de quién sabe qué más. Pero nosotros no éramos adultos. Y no les creíamos. Nos gustaba el riesgo, la emoción de lo prohibido. Así que, con nuestras linternas y mochilas llenas de provisiones, nos dirigimos hacia el manicomio esa noche. Éramos 4, Mateo, claro, que lideraba el grupo, Sara, su novia, siempre con una actitud desafiante, Diego, el típico chico callado que siempre te sorprende con lo que tiene que decir, y yo. Siempre he sido el tipo de persona que sigue al grupo, aunque no siempre esté seguro de por qué lo hago. En este caso, sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Algo me decía que no era una buena idea, pero no quería ser el cobarde del grupo. Llegamos al manicomio alrededor de las 10 de la noche. La luna llena brillaba sobre nosotros y el edificio se alzaba como un gigante sombrío entre los árboles. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de una de sus bisagras, balanceándose suavemente con el viento. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando nos acercamos, pero traté de ignorarlo. Mateo empujó la puerta y ésta se abrió con un chirrido ensordecedor. Adentro, el aire estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar en una noche de verano. Había un olor a moho y algo más, algo que no pude identificar. Sara encendió su linterna y la luz iluminó un pasillo largo y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el suelo estaba lleno de escombros y basura. Vamos, sigamos adelante, dijo Mateo con una sonrisa nerviosa. Nos adentramos en el pasillo, con las linternas titilando en nuestras manos. Cada paso que dábamos, el sonido de nuestras pisadas resonaba como si el edificio mismo estuviera vivo. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera apretando nuestros pechos. ¿Escuchan eso?, preguntó Diego de repente, deteniéndose en seco. Nos quedamos en silencio, escuchando. Al principio, no oí nada. Pero entonces, un susurro, suave como una brisa, llegó a mis oídos. Era apenas un murmullo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Qué demonios es eso?, susurró Sara, acercándose más a Mateo. Seguro es el viento, dijo él, aunque noté que su voz temblaba un poco. Pero yo sabía que no era el viento. Era algo más. Algo que parecía estar llamándonos. Seguimos avanzando, aunque ahora con más cautela. El susurro seguía ahí, a veces más fuerte, a veces más débil, pero siempre presente. Era como si el edificio mismo estuviera hablándonos, contándonos sus secretos oscuros. Llegamos a una puerta que conducía a una de las salas del manicomio. Mateo la abrió lentamente, y lo que vimos nos hizo retroceder un paso. Era una sala de tratamiento, o lo que quedaba de ella. Había camillas oxidadas esparcidas por todo el lugar, algunas con correas de cuero aún colgando de los costados. En una de las paredes había una serie de viejos gabinetes de metal, sus puertas abiertas y llenas de frascos rotos y herramientas médicas oxidadas. «Mierda, esto es espeluznante», dijo Diego, su voz apenas un susurro. Sara se acercó a una de las camillas y, con cuidado, tocó una de las correas. «¿Qué crees que hacían aquí?», preguntó, mirando a Mateo. «No quiero saberlo», respondió él, mirando a su alrededor. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina de la sala, apenas iluminado por la luz de la linterna de Sara, había algo en el suelo. Me acerqué lentamente, y cuando me di cuenta de lo que era, sentí que el estómago se me revolvía. Era un zapato, uno de esos de hospital, cubierto de algo oscuro y seco.
Sangre. Chicos, miren esto, dije, señalando el zapato. Todos se acercaron y vi cómo sus caras se tornaban pálidas. Eso no es posible, dijo Sara. Esto tiene que tener al menos 20 años. ¿Cómo es que? No terminó la frase. No había necesidad. Sabíamos lo que estaba pensando. ¿Cómo algo tan viejo aún podía tener sangre fresca? Debemos irnos, dijo Diego, rompiendo el silencio. Esto no está bien. ¿Irnos?, replicó Mateo. Apenas hemos comenzado. No podemos rendirnos ahora. Pero yo estaba con Diego. Algo en ese lugar no estaba bien. No era solo el zapato, ni el susurro. Era algo más profundo, algo que no podía explicar pero que sentía en cada hueso de mi cuerpo. Mateo, vámonos. Por favor, dije. Mateo nos miró a todos, y vi la duda en sus ojos. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Algo oscuro. No, seguimos adelante, dijo, casi como una orden. Y así lo hicimos. Cruzamos la sala y seguimos por otro pasillo. A medida que avanzábamos, el susurro se hacía más fuerte. Ya no era solo un murmullo, ahora parecía que cientos de voces estaban hablando al mismo tiempo, cada una contando su propia historia de dolor y desesperación. Podía sentir cómo las paredes vibraban con cada palabra. De repente, Mateo se detuvo frente a otra puerta. Escuchen, dijo. Ahí, en esa habitación. Hay algo. Nos quedamos en silencio y, sí, había algo. Un sonido suave, como un gemido, venía del otro lado de la puerta. Era débil, pero inconfundible. Alguien está ahí, dijo Sara, su voz apenas un susurro. Eso es imposible, dijo Diego. Nadie ha estado aquí en años. Mateo no esperó más. Abrió la puerta de golpe y entró. Los demás lo seguimos, casi contra nuestra voluntad. La habitación estaba vacía, o al menos eso pensé al principio. Pero entonces lo vi. En una esquina, acurrucado en el suelo, había un hombre. Estaba vestido con un uniforme de paciente, sucio y roto, y tenía la mirada perdida. Parecía viejo, muy viejo, como si hubiera estado ahí por décadas. Dios mío, susurró Sara. ¿Quién es usted? El hombre levantó la vista lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Había algo en su mirada, algo que no era humano. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Pero entonces, en mi mente, escuché su voz, clara como el día. No deberían estar aquí. Él no los dejará ir. Di un paso atrás, asustado. No sabía si los demás también habían escuchado lo mismo, pero por la expresión en sus rostros, supe que sí. Mateo, sin embargo, no parecía afectado. De hecho, parecía más decidido que nunca. ¿Quién es él?, preguntó, acercándose al hombre. El hombre no respondió. Simplemente siguió mirándonos, con esa expresión vacía y esos ojos oscuros que parecían ver a través de nosotros. Fue entonces cuando sucedió. Las luces de nuestras linternas parpadearon y luego se apagaron. Nos quedamos en completa oscuridad, rodeados por el sonido de nuestras respiraciones aceleradas. ¡Mierda! ¿Qué está pasando?, gritó Diego. Intenté encender mi linterna, pero no respondía. Pude escuchar a los demás haciendo lo mismo, pero nada funcionaba. Estábamos atrapados en la oscuridad. Y entonces, el susurro volvió, más fuerte que nunca. Pero esta vez, no eran voces. Era un grito de dolor que venía de todas partes, resonando en nuestras cabezas. «Tenemos que salir de aquí», grité, tratando de mantener la calma. Sentí una mano en mi brazo, y supe que era Diego. «Vamos, la puerta está por aquí», dijo. Nos movimos a tientas, tratando de encontrar la salida. Pero el grito seguía, cada vez más fuerte,
como si algo estuviera justo detrás de nosotros. Finalmente, encontramos la puerta y salimos corriendo al pasillo. Corrimos sin mirar atrás, sin saber a dónde íbamos. Solo queríamos salir de ese maldito lugar. Pero el edificio era como un laberinto, cada pasillo parecía igual al anterior. Y el susurro, ese maldito susurro, no nos dejaba en paz. Finalmente, llegamos a una escalera que descendía. Mateo, que estaba al frente, no lo dudó y comenzó a bajar. Lo seguimos, sin pensar. Bajamos 2, 3 pisos, hasta que llegamos a lo que parecía el sótano. El lugar estaba aún más oscuro y frío que el resto del edificio. El aire era denso, casi irrespirable. Y el susurro, ahora era como un rugido, una cacofonía de voces que se mezclaban en un solo sonido ensordecedor. Por aquí, dijo Mateo, señalando un pasillo oscuro. No tenía sentido discutir en ese momento, así que lo seguimos. Caminamos por el pasillo, con las paredes tan cerca que casi podía sentirlas rozar mis brazos. Finalmente, llegamos a una puerta de metal. Mateo la empujó con fuerza, y ésta se abrió con un crujido. Entramos en lo que parecía ser una sala de archivo. Había estanterías llenas de viejas carpetas y papeles amarillentos. En el centro de la sala había una mesa con una lámpara de aceite que aún estaba encendida, parpadeando suavemente. «Esto no tiene sentido», dijo Sara. «¿Cómo puede estar esto encendido?» Mateo se acercó a la mesa y recogió una de las carpetas. La abrió y comenzó a leer. Estas son historias de pacientes. De cuando el manicomio estaba en funcionamiento, dijo. Escuchen esto. Nos acercamos, curiosos a pesar del miedo que sentíamos. Mateo comenzó a leer en voz alta. Paciente 247. Nombre, Julián Rodríguez. Fecha de ingreso, 12 de mayo de 1956. Diagnóstico, esquizofrenia paranoide. Tratamiento, terapia de electroshock, aislamiento. Mateo se detuvo. Su rostro se puso pálido. Esto no tiene sentido. Este hombre, estábamos hablando con él hace un momento. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Entonces, como en respuesta, el susurro se detuvo de golpe. La habitación quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Y entonces, lo escuchamos. Un sonido suave, como de algo arrastrándose, viniendo del pasillo por el que habíamos entrado. ¿Qué es eso?, preguntó Diego, su voz temblando. No lo sabía, y no quería saberlo. Solo sabía que teníamos que salir de ahí, ahora. Mateo, tenemos que irnos, dije. Pero él no se movió. Estaba mirando algo en la mesa. Algo que no habíamos visto antes. Un libro, cubierto de polvo. Tenía una cubierta negra, sin título. Mateo lo recogió y lo abrió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sara. Tenemos que irnos. Espera, dijo Mateo, sin apartar la vista del libro. Y entonces, lo vi. Su cara. Algo estaba mal. Sus ojos se volvieron vidriosos y una sonrisa extraña apareció en su rostro. Mateo, ¿qué pasa?, pregunté, pero no respondió. El sonido en el pasillo se hizo más fuerte, más cercano. Y luego, lo vimos. Algo salió de las sombras. Algo que no era humano. No sé cómo describirlo. Era una figura oscura, casi como una sombra, pero más sólida, con ojos rojos brillantes. Y se movía hacia nosotros, lenta pero inexorablemente. Mateo, vámonos, gritó Sara, tirando de su brazo. Pero él no se movió. Seguía mirando el libro, como hipnotizado. La cosa se acercaba cada vez más, y yo sabía que si no hacíamos algo, estaríamos perdidos. Corrí hacia Mateo y le arrebaté el libro de las manos. En cuanto lo hice, como si se rompiera un hechizo,
él parpadeó y volvió en sí. ¿Qué? ¿Dónde? Murmuró, mirando a su alrededor confundido. Tenemos que irnos. Grité, tirando de él. Nos dirigimos a la puerta, pero la sombra estaba casi sobre nosotros. Podía sentir su frío, un frío que no era de este mundo. Pero justo cuando pensé que nos atraparía, la lámpara de aceite en la mesa parpadeó y explotó en una llamarada. La sombra se detuvo, como si el fuego la hubiera asustado. Aprovechamos la oportunidad y salimos corriendo por el pasillo. Subimos las escaleras tan rápido como pudimos, con el susurro y los gritos persiguiéndonos todo el camino. No sé cómo, pero finalmente encontramos la salida. La puerta principal seguía abierta, balanceándose con el viento. Salimos corriendo del manicomio y no nos detuvimos hasta que estuvimos de vuelta en la carretera. Nos detuvimos, jadeando, y miramos hacia el edificio. Desde afuera, parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero sabíamos la verdad. Sabíamos lo que había dentro. Nunca más, dijo Diego, con voz temblorosa. Nunca volveremos a ese lugar. Nadie discutió. Nadie dijo una palabra más. Simplemente comenzamos a caminar de regreso a la ciudad, con el sonido de nuestros pasos rompiendo el silencio de la noche. Y aunque estábamos fuera, a salvo, sabía que nunca escaparíamos de ese lugar. Porque aún podía escuchar el susurro, suave, como una brisa. Y sabía que siempre estaría ahí, en algún lugar en el fondo de mi mente, recordándome lo que había visto, lo que habíamos hecho. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero a veces, en mis sueños, estoy de vuelta en ese pasillo oscuro y puedo escuchar las voces, llamándome, susurrándome secretos que no quiero conocer. Y sé que, aunque intente olvidarlo, el manicomio nunca me dejará ir. El olor a cloroformo y lejía impregnaba el aire. Un olor que parecía incrustarse en mis fosas nasales y quedarse allí, como una advertencia constante. Mis padres me habían dejado en la entrada de aquel viejo edificio, despidiéndose con abrazos vacíos y sonrisas forzadas. ¿Cómo culparlos? Ellos también estaban desesperados, no sabían qué más hacer conmigo. Pero yo sabía que esto era un error, podía sentirlo en mi piel. Algo no iba bien en ese lugar. Me llevaron por un largo pasillo, iluminado solo por unas pocas bombillas parpadeantes. Las paredes estaban descascaradas y el eco de nuestros pasos resonaba en la penumbra. Las enfermeras y los guardias nos miraban sin expresión, con sus rostros ocultos bajo la sombra de sus gorros y boinas. Me sentí como si estuviera en una película de terror de bajo presupuesto, pero la realidad era peor. Mucho peor. Bienvenido a Sanatorio en Wood, me dijo una mujer con una voz plana, como si recitara un guión que había memorizado hacía mucho tiempo. Aquí te ayudaremos a mejorar. La enfermera, cuyo nombre no alcancé a leer en su identificación, tenía una mirada que parecía atravesarme. Me condujo hasta mi habitación. O al menos, eso es lo que ella llamó. Para mí, era más una celda. Había una cama pequeña con sábanas blancas que olían a moho, una mesita de metal y una ventana enrejada que dejaba entrar apenas un rayo de luz. Pronto te sentirás mejor, dijo, cerrando la puerta con un clic siniestro. Me quedé solo. Observé a mi alrededor, tratando de encontrar algo de consuelo, pero lo único que encontré fue una sensación de vacío que me estrujó el estómago. Me tumbé en la cama, mirando al techo, escuchando los sonidos lejanos de llantos y gritos que venían de algún lugar del edificio. Mi piel se erizó. Algo no estaba bien en aquel sanatorio. Algo oscuro y perturbador. Los primeros días transcurrieron sin novedad. Me sometieron a una serie de pruebas y entrevistas con el Dr. Warren, un hombre de aspecto serio y gafas gruesas. Me hacía preguntas sobre mi familia, mis sueños, mis miedos. Pero, a medida que las sesiones avanzaban, sus preguntas se volvieron más personales, más invasivas.
Empezó a preguntarme cosas que nadie más sabía, detalles íntimos que me hicieron estremecer. Dime, Alex, dijo en una de las sesiones, ¿alguna vez has sentido que hay algo, o alguien, observándote en la oscuridad? Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Cómo sabía él eso? Nunca le había contado a nadie sobre esas noches en las que me despertaba, seguro de que alguien me estaba observando desde la esquina de mi habitación. ¿Cómo sabes eso?, murmuré. El doctor Warren sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estamos aquí para ayudarte, Alex. Para comprender tus miedos y superarlos. Algo en su tono me hizo dudar de sus intenciones. Pero no podía hacer nada. Estaba atrapado en ese lugar. Durante el día, todo parecía normal, o al menos, lo más normal posible para un lugar así. Los pacientes caminaban por los pasillos, algunos murmuraban cosas incomprensibles, otros simplemente se balanceaban de un lado a otro. Pero de noche era diferente. La primera vez que escuché los ruidos, pensé que estaba soñando. Golpes sordos, como si alguien estuviera golpeando una puerta. Luego, un susurro. Un susurro suave que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta, tratando de escuchar mejor. El susurro se hizo más fuerte, más claro. Alex, ven, decía la voz. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Abrí la puerta lentamente, asomándome al pasillo. Estaba vacío. Solo las luces parpadeantes y el eco de mis propios pasos. Pero el susurro seguía allí, guiándome. Caminé por el pasillo, siguiendo la voz. No sabía a dónde iba, pero algo en mí me impulsaba a seguir adelante. Llegué al final del pasillo, donde una puerta de metal estaba cerrada con una gruesa cadena. La puerta tenía un número pintado en rojo, 13. Sentí un impulso irracional de abrirla, de descubrir qué había al otro lado. Pero antes de que pudiera hacer algo, sentí una mano pesada en mi hombro. ¿Qué crees que estás haciendo aquí?, dijo una voz grave detrás de mí. Me giré para encontrarme con uno de los guardias. Tenía una expresión severa, sus ojos me miraban con una mezcla de enojo y algo más, miedo. Yo solo, escuché algo, dije, tratando de sonar convincente. No deberías estar aquí, gruñó el guardia. Vuelve a tu habitación. Ahora. Me escoltó de regreso a mi celda y cerró la puerta de golpe. Esa noche apenas pude dormir, mis pensamientos giraban en torno a la puerta número 13. ¿Qué había detrás de ella? ¿Y por qué la voz me había guiado hasta allí? Los días se volvieron semanas. Cada noche, los susurros volvían, cada vez más insistentes, cada vez más claros. Hablaban de cosas que no entendía, nombres que nunca había escuchado antes. Pero había una cosa que se repetía constantemente, el pabellón 13. Empecé a investigar. Hablé con otros pacientes, pero la mayoría estaban demasiado atemorizados o sedados para responderme. Excepto uno. Un hombre llamado Henry. Era mayor, probablemente en sus 50, con un cabello canoso y desordenado y una mirada que parecía perdida en algún lugar lejano. El pabellón 13. Murmuró cuando le mencioné el nombre. Nadie ha entrado allí y ha salido para contarlo. ¿Por qué?, pregunté, mi curiosidad creciendo. Henry se inclinó hacia mí, sus ojos se movían nerviosos, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Dicen que los experimentos más oscuros se llevaron a cabo allí, dijo en un susurro. Cosas terribles. Cosas que nunca deberían haber sido. Sentí un nudo en el estómago. Quería preguntarle más, pero antes de que pudiera hacerlo, una enfermera nos interrumpió, llevándose a Henry. Esa noche, los susurros regresaron. Eran más fuertes, más urgentes. Alex, ven, el pabellón 13. Decidí que era hora de descubrir la verdad. Tenía que saber qué estaba pasando en ese lugar. Esa noche,
esperé a que todos se durmieran. Escuché atentamente, esperando el momento adecuado. Cuando todo estuvo en silencio, me levanté de la cama y me dirigí hacia la puerta. El pasillo estaba más oscuro de lo habitual, como si las sombras hubieran crecido y se hubieran extendido por todas partes. Caminé lentamente, mis pasos eran suaves sobre el suelo frío. El número 13 brillaba débilmente a la luz de las pocas bombillas que aún funcionaban. La cadena seguía en la puerta, pero noté algo extraño. Estaba suelta, como si alguien la hubiera desenganchado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido lento y prolongado. Al otro lado, había una escalera que descendía a la oscuridad. El aire era más frío aquí, más denso. Bajé los escalones con cuidado, cada paso resonaba en el silencio. Al llegar al final de la escalera, me encontré en un pasillo subterráneo. Las paredes estaban cubiertas de moho y la humedad impregnaba el ambiente. Pero lo más perturbador eran los sonidos. Susurros, gemidos, gritos ahogados, todos mezclándose en una cacofonía inquietante. Caminé por el pasillo, pasando por varias puertas de metal. Algunas estaban cerradas, otras ligeramente entreabiertas. Miré por una de las grietas y lo que vi me hizo retroceder con horror. Dentro había una figura encorvada, con los brazos extendidos en una postura antinatural. Su piel era pálida y estirada, y sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos. «Ayuda», gimió la figura, extendiendo una mano hacia mí. Me aparté rápidamente, mi corazón latía con fuerza. Seguí adelante, tratando de ignorar los ruidos y los gemidos que parecían venir de todas partes. Llegué al final del pasillo, donde había una puerta más grande. Esta no tenía cadena, solo un número pintado en rojo, 13. Empujé la puerta y entré. El interior del pabellón 13 era diferente a todo lo que había visto antes. Era una habitación amplia, llena de camillas y equipos médicos antiguos, cubiertos de polvo y telarañas. Había frascos de vidrio alineados en estanterías, algunos con líquidos oscuros y formas indistinguibles flotando en su interior. El olor a podredumbre y descomposición era abrumador. En el centro de la habitación, había una mesa de operaciones, con correas de cuero desgastadas y manchas oscuras en la superficie. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Estaba a punto de dar la vuelta y salir corriendo cuando escuché un sonido. Un sollozo suave, casi inaudible. Me acerqué lentamente, siguiendo el sonido. Allí, en una esquina de la habitación, vi a una mujer. Estaba encadenada a la pared, su cabello estaba enmarañado y cubría su rostro. Estaba temblando, susurrando algo en voz baja. «¿Hola?», dije con cautela. «¿Necesitas ayuda?». La mujer levantó la cabeza y la apartó con un movimiento brusco. Sus ojos eran dos pozos negros, llenos de desesperación. Intenté liberar sus cadenas, pero estaban demasiado apretadas. «Por favor», susurró. «No deberían haberte traído aquí». «¿De qué estás hablando?», pregunté, sintiendo una creciente sensación de pánico. «Ellos experimentan, juegan con nuestras mentes», dijo ella, su voz era apenas un murmullo. «No hay salida». Un ruido detrás de mí me hizo girar. El doctor Warren estaba allí, de pie en la entrada. Su rostro, que siempre había sido inexpresivo, ahora mostraba una sonrisa macabra. «Alex, Alex», dijo con un tono de falsa decepción. «¿Por qué tuviste que ser tan curioso?». Intenté correr, pero dos guardias aparecieron detrás de él, bloqueando mi salida. Warren caminó hacia mí lentamente, su sonrisa se ensanchaba con cada paso. «Te lo dije, Alex. Estamos aquí para ayudarte, pero no siempre la ayuda viene de la forma que uno espera». Los guardias me agarraron por los brazos y me arrastraron hacia la mesa de operaciones. Luché, pataleé, grité, pero era inútil. Me ataron con las correas de cuero, apretándolas con fuerza. «No te preocupes», dijo Warren, su voz era suave,
casi reconfortante. Esto solo dolerá un poco. Me quedé paralizado mientras se levantaba una jeringa llena de un líquido oscuro. La mujer encadenada comenzó a gritar, un grito desgarrador que resonó en toda la habitación. No. Déjalo ir. Por favor. Warren ignoró sus gritos. Se acercó a mí con la jeringa, sus ojos brillaban con una locura inhumana. Nos vemos en tus sueños, Alex, dijo antes de inyectarme el líquido. La oscuridad me envolvió. Sentí como si mi mente se deslizara en un pozo sin fondo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, estaba de vuelta en mi habitación. Me dolía la cabeza y tenía una sensación de náusea en el estómago. Pero lo peor de todo era la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. Y entonces lo escuché. No era un susurro esta vez. Era una voz clara, nítida, que resonaba en mi cabeza. Estamos dentro de ti, Alex. Siempre estaremos dentro de ti. Grité. Grité hasta que mi garganta se quedó en carne viva, pero nadie vino. Nadie escuchó. Estaba solo, atrapado en mi propia mente, con esas voces que nunca se detendrían. Con el tiempo, entendí lo que había pasado. No había escapatoria. El pabellón 13 no era solo un lugar físico. Era un estado de la mente, una prisión que se cernía sobre mí, que me mantenía atrapado en un ciclo interminable de miedo y desesperación. Y ahora, cada noche, cuando cierro los ojos, veo sus rostros. Los pacientes que nunca lograron escapar. Las víctimas de los experimentos del Dr. Warren. Y sé que un día, seré uno de ellos. El pabellón 13 siempre está esperando, siempre llamando. Y nadie, absolutamente nadie, puede escapar. Los días se convirtieron en una masa borrosa de miedo y alucinaciones. Cada mañana despertaba sudando, con la sensación de que algo se movía en la oscuridad de mi mente. Los otros pacientes parecían saberlo, parecían sentirlo también. Cada vez que me veían, se apartaban rápidamente, murmurando para sí mismos. Una noche, cuando la desesperación alcanzó su punto más alto, decidí que prefería morir a seguir viviendo así. Cogí un trozo de metal oxidado que había encontrado suelto en la cama y lo acerqué a mi muñeca. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, escuché la voz nuevamente. No un susurro, sino un grito, claro como el cristal. No, Alex. No es tu momento todavía. Me detuve, temblando. ¿Qué era esto? ¿Qué me estaban haciendo? Esa misma noche, los gritos y los golpes comenzaron de nuevo, más intensos que nunca. Esta vez, provenían de todas partes, y no solo del pasillo. Venían de las paredes, del techo, de dentro de mi propia cabeza. Me levanté de la cama, desesperado por hacer que pararan. Golpeé la puerta, grité por ayuda, pero nadie vino. Nadie excepto él. El Dr. Warren apareció de repente, como si hubiera estado esperando justo fuera de mi puerta. Pero algo en su rostro había cambiado. Su sonrisa, esa sonrisa de falsa simpatía, ahora era una mueca torcida, grotesca. Alex, Alex, dijo, su voz era un zumbido en mi oído. No puedes escapar de nosotros. Y entonces lo entendí. No había salida. No había forma de huir de Elmwood. No porque no hubiera puertas o ventanas, sino porque el verdadero sanatorio estaba dentro de mi mente. El verdadero pabellón 13 estaba aquí, conmigo, siempre. Me dejaron solo después de eso. Dejaron de hacerme preguntas, de someterme a pruebas. Pero las voces no se detuvieron. Seguían allí, susurrando, cantando, riendo. Siempre presentes. Han pasado años, creo. Ya no puedo distinguir entre el día y la noche. Entre el sueño y la vigilia. Todo es una masa interminable de tiempo y oscuridad. El Dr. Warren sigue viniendo a verme,
pero ahora siempre está sonriendo. Sabe que me tiene. Sabe que nunca escaparé. Intento mantener la cordura. Intento recordar cómo era la vida antes de Elmwood, antes del pabellón 13. Pero esos recuerdos se desvanecen más cada día, reemplazados por imágenes de sombras, de gritos y de esa mujer encadenada. A veces pienso que todo fue un sueño. Que nunca existió un mundo fuera de estas paredes. Que siempre he estado aquí, en el pabellón 13, esperando mi turno. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, los veo a todos. Todos los que estuvieron aquí antes que yo. Todos los que cayeron en la oscuridad y nunca regresaron. Sus rostros están grabados en mi mente, como si fueran parte de mí. Porque quizás lo son. Quizás siempre lo han sido. El pabellón 13 no es solo un lugar. Es un destino. Una condena. Y ahora es mi hogar. Para siempre.